Trabajaba los O sea, sábados si era necesario. trabajaba sábados si era necesario. O sea, Jesús hizo canto la teología judía. En el segundo siglo, algunos de los cristianos empezaron a recoger sogas. A recoger soga a muchas de las postulaciones liberales de Jesús. Limitado. Empezaron a limitarlas. Y usted lo va a ver en algunas de las cartas del segundo siglo. La mujer se salvará Sí, padre. pariendo muchachos. Eso no aparece en ninguna de las enseñanzas de Jesús. ¿Eh? La mujer tiene que guardar silencio, no debe hablar en la congregación. Eso no aparece en las enseñanzas de Jesús. Marta sabía de la teología de la resurrección primero que Pablo. ¿Y quién se la enseñó? Jesús. Jesús iba a la casa de Marta y de María y se ponía a enseñarle las escrituras. Y eso estaba prohibido dentro de la ley. Ahora, una de las cosas que se observa es que si este verso se toma de manera literal, se convierte en un verso muy, muy peligroso. Y ya yo escuché un comentario por aquí que lo hace peligroso. Y es que hubo un tiempo dentro de la historia de la vida de la iglesia donde el celibato y la virginidad fueron temas de glorificación. Por ejemplo, los gnósticos decían que el matrimonio y la reproducción provenía de Satanás. Los gnósticos decían eso. Tasiano afirmaba que el matrimonio es corrupción y es fornicación. Por lo tanto, él decía, el hombre no debe casarse ni la mujer tampoco. De hecho, Marción, un creyente que fue excomulgado de la iglesia y fue declarado hereje, fundó una iglesia solo para hombres que no hubieran tenido relaciones sexuales jamás, célibes. Fundó una orden de eso. Y Orígenes, ese gran teólogo del siglo II de la historia de la iglesia de la cristiandad, se castró. Y se castró para asegurar virginidad completa y permanente. O sea, un celibato sin que fallara. ¿Ah? ¿Verdad? Sí, no, Dios, yo mejor me castro y así me aseguro de que esto no funciona más. ¿Verdad? Entonces, fíjense qué dato interesante. En Roma, una de las cosas que se acusaron a Roma en el siglo IV, antes de Constantino, fue que los cristianos prohibían casarse. Fue una de las acusaciones que se le hizo. Por lo tanto, es probable que este pasaje, este verso 4, en algunos casos dentro de la comunidad del siglo II, del siglo III, fue interpretado literalmente. Para algunos de ellos entender que si querían cantar en el monte de Sión, lo mejor era quedarse célibe. ¿Verdad? ¿Ah? No, acuérdense que eso es un planteamiento judío y aquí estamos dentro del marco de un planteamiento de una nueva visión cristiana. No es que estamos de acuerdo, es que la interpretación como la ve, así es que si alguien en el campo escatológico quiere interpretar literalmente el Apocalipsis, aquí se va a encontrar con un problema serio. ¿Cómo lo va a explicar? Que dice aquí que solo los hombres vírgenes, porque fíjense que no se menciona a las mujeres. Pero utiliza la palabra contaminada. ¿Ah? Sí. No dice que conocieron mujeres contaminadas con nosotras. Sí. Bueno, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Y lo utiliza así, pastores. Realmente es En el original. Sí, porque obviamente, porque se interpretó literalmente en el segundo siglo, en el tercer siglo,
Pero realmente esto no es lo que quería decir Juan, porque Juan, si Juan está hablando en el sentido premileniarista, esto lo que querría decir probablemente es aquellos que se guarden para Dios sin contaminarse con el mundo, porque esa fue toda la enseñanza de la iglesia primitiva. Juan, peleando contra los gnósticos, que decía, oiga, hay que aprender a no contaminarse con el mundo, porque los gnósticos decían que con la carne se acababa contaminándola. ¿Ve? Entonces, la iglesia primitiva hablaba de la santidad del cuerpo. Vuestro cuerpo es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Ahora, si lo vamos a ver desde el punto de vista preterista, desde el punto de vista histórico, pues obviamente, ¿de qué parte la contaminación? La contaminación parte precisamente de la gran ramera, y la gran ramera está puesta en un sentido femenino, es la gran prostituta. Por lo tanto, lo que probablemente aquí se le esté diciendo a los creyentes es, los que no se contaminen, los que sean vírgenes, son precisamente los que no caigan en la trampa de acostarse con la gran ramera. O sea, hay otras maneras de poder interpretar el texto sin tener... ¿Ah? Sí, o los que no son ecuménicos, ¿verdad? Sin tener que interpretarlo literalmente. Pero ojo, la historia revela que en la antigüedad hubo quienes lo interpretaron literalmente, y el que lo interpretó literalmente erró. Hay una posibilidad que se refiera a la prostitución que se relacionaba con la falsa idolatría, con la idolatría. Exacto. Con la adoración de falsos dioses. Desde luego, porque en el Antiguo Testamento, muchas veces el término adulterio y muchas veces el término fornicación no tiene que ver nada con relación de parejas, con lo que tenía que ver era con idolatría. O sea, una transferencia de... por ejemplo, Israel ha sido adúltera. Las profecías de Ezequiel, las profecías del profeta que lo mandaron a casarse con una prostituta, o sea, note bien que cuál era el propósito, cuál era la enseñanza. Israel es esa prostituta. Entonces, muchas veces el concepto antiguo testamentario, infidelidad, fornicación y adulterio, no tenía que ver nada con una relación carnal, tenía que ver con una gestión idolátrica. Que hay que tener en la mente, como usted nos está diciendo, que toda esta interpretación del libro de Juan, Juan lo está explicando de acuerdo a su conocimiento, a lo que él vivió y a lo que él conocía y a la tradición judía. Claro. O sea, que por eso, o sea, que para poderlo entender mejor, o sea, qué era lo que pasaba en el pueblo judío, cuáles eran las tradiciones, qué era lo que Juan había aprendido. Pues de esa manera como Juan pensaba, los conocimientos y la experiencia que él tenía, así era como él le estaba describiendo todo eso que vio. Ahora, desde luego, estos cristianos, estos 144.000, con toda honradez, para mí, no es un número literal. Y menos de tantos hombres que casi no había. Más mujeres que hombres. O sea, y menos. Ese número se refiere al número de la perfección. Desde luego. Que no necesariamente era 144.000. No, sino que es perfección sobre perfección. Sobre perfección. Y obviamente la iglesia es sinónimo de perfección, porque es cuerpo de ¿qué? Es cuerpo de Cristo. Tengo una duda cuando dice estos fueron redimidos. Redimidos. Eso es sinónimo de que fueron separados. El Y separados no es lo mismo. el término redimido es comprado. O sea, fueron comprados para Dios a través de Jesucristo. Es lo que implica el texto. Pero es que nosotros hemos sido comprados también. Por eso lo dije al principio. O sea, este pasaje bíblico demarca un cuadro que lo van a interpretar, cada escuela lo va a interpretar, y lo va a interpretar como mejor lo entienda y como mejor se ajuste a su lente.